Bueno, el día de hoy quiero continuar con la miniserie de estudios que iniciamos la semana pasada sobre lo que usted debe de saber antes de morir. Hablé con usted de la importancia que es de tener ese día en mente. Como nosotros no somos eternos aquí en la tierra, sí somos eternos, pero no aquí en la tierra. Usted vivirá la eternidad, yo viviré la eternidad, o en el cielo, en la presencia del Señor, o en el infierno, apartado del Señor. Pero aquí en la tierra nuestro tiempo es limitado. Y yo hablé con usted de la importancia que es de meditar y tener en mente ese día, porque si sabemos que un día nuestro tiempo aquí en la tierra terminará, eso nos ayudará a valorar más cada momento, cada oportunidad, cada relación interpersonal. Nos ayudará a acercarnos más a Dios y cumplir con lo que Dios desea para nuestra vida. Y yo estoy convencido, queridos hermanos, que si usted vive de esta forma, usted pondrá el énfasis que Dios desea en cada área de su vida. Le hablé de que es importante que meditemos sobre esto, porque hay un día que ya Dios ha establecido unilateralmente, que es el día de nuestra muerte. Le dije también que en ese momento habrán dos cosas que van a suceder. Usted morirá e inmediatamente se va a ejecutar un juicio sobre usted. Habrá un juicio instantáneo, privado, y luego habrá un juicio público, el mismo juicio que se hizo instantáneo y privado, después se va a proclamar y decretar públicamente. Y vimos eso a través de la palabra del Señor, y también le demostré cómo ese juicio es eterno. Es decir, no hay cómo apelar ese juicio. No hay una apelación que usted podrá hacer en ese momento. El momento en que usted tiene que decidir en qué usted va a creer, qué va a saber, qué va a creer y qué va a hacer en pos de esa eternidad que viene, es ahora. Porque ese juicio determinará dónde usted pasará la eternidad y esa sentencia es irrevocable. Entonces es ahora que tenemos que aprovechar el momento, y le compartí con usted la palabra del Señor donde la Biblia nos enseña eso, y también le advertí, y lo vuelvo a mencionar, le advertí a tener cuidado de no creer algo que suavice nuestra conciencia, haciéndonos pensar que habrá una esperanza después de mi muerte si es que yo no estoy viviendo para el Señor ahora. Que yo pueda vivir lejos de Dios ahora en este momento, aquí en mi vida, y al cabo cuando muera habrá una segunda oportunidad. No lo hay. La Biblia no lo enseña, y yo le demostré claramente que inmediatamente después de la muerte viene el juicio. Y qué terrible sería, queridos hermanos, que después de uno haber conocido tanto al Señor, de haber conocido lo que Dios quiere para uno, que uno no pueda responder positivamente a ese llamado y a esa invitación que el Señor nos hace. Pero ahora quiero que veamos, entonces, ¿qué debo de hacer yo? ¿Y qué debo de conocer? ¿Qué debo de saber? ¿Qué debo de creer? ¿Y qué me dice la Biblia acerca de esto? Le hablé la semana pasada de la importancia, por qué nosotros debemos de meditar sobre esto. Ahora quiero hablarle un poco de lo que la Biblia dice acerca de esto y lo que usted debe de saber y creer antes de que ese día venga. Entonces, lo primero que usted debe de conocer, debe de creer y debe estar convencido es de tener una relación personal con este Dios. Usted necesita no religión, usted necesita no ser parte de una iglesia. Usted necesita salvación, usted necesita conocer a Dios, usted necesita tener una relación con este Dios. Entonces, ¿quién es este Dios? ¿Y quién es Dios para mí? ¿Quién es Dios para usted? Bueno, primero, Dios es su creador. Dios es su creador. Usted no es un accidente. Usted no está aquí por fuerzas de la evolución. Usted está aquí porque Dios a usted lo pensó, Dios a usted lo diseñó, y usted es una creación de Dios. Dios es nuestro creador.
cuando nosotros tomamos la palabra del Señor y empezamos a estudiarla o aún solo a leerla, inmediatamente nos damos cuenta que todo inicia con Dios. Si usted quiere saber cómo puedo yo asegurarme de esa vida eterna que vendrá después de la muerte, lo primero que yo debo de entender es de que todo inicia con Dios. Si yo inicio en cualquier otra área o con cualquier otra cosa y hago a un lado a Dios, ya empecé mal. Ya empecé por decir, con el pie izquierdo. Entonces yo necesito iniciar con Dios. Y es por eso que la Biblia, cualquier persona, sea de fe o sin fe, al leer la palabra de Dios, lo primero que se da cuenta es que la Biblia inicia con Dios. Dice la palabra del Señor, Génesis 1:1, en el principio creó Dios. En el primer versículo de la palabra del Señor empieza la palabra, la enseñanza de esta gran verdad de su palabra. Inicia con Dios. Todo empieza con Dios. Y lo mismo con nosotros. Dios es nuestro creador. Mire, vaya conmigo a Génesis. Génesis capítulo 1, versículo 26. Él es nuestro creador. Y le voy a decir por qué esto es tan importante. Y usted diría, bueno, pero eso ya lo sabemos, no hay duda de eso. Mire lo que dice Génesis capítulo 1, versículo 26. 26 y 27, ¿lo tiene? Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y las bestias, sobre toda tierra y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces, lo que yo debo de saber y lo que yo debo de creer es que Él es el creador y yo soy parte de su creación. Y no solo parte de su creación, sino que Él me hizo en su imagen y semejanza para representar su gloria aquí en la tierra y en la eternidad. Entonces yo tengo un propósito. Yo no soy un accidente. Yo no estoy aquí en la tierra por casualidad. Yo no soy producto de un proceso de evolución. Dios tiene un plan específico y Dios, mi creador, me ha hecho para que cumpla ese plan específico. Y mire, queridos hermanos, quiero decirle que aquí está el fondo del problema y de la situación que tiene que ver con todo esto que está ahorita inundando a nuestro mundo, que tiene que ver con el concepto del homosexualismo, lesbianismo, de matrimonios del mismo sexo. El problema a fondo de todo esto es que hay una área donde usted no puede negar la absoluta soberanía de Dios. La absoluta soberanía de Dios fue cuando usted fue concebido y los cromosomas determinaron que si usted sería un varón o una mujer. Usted no pudo decidir sobre eso. Su papá no pudo decidir sobre eso. Su mamá no tuvo opción sobre eso. Fue una decisión soberana de parte de Dios en la creación de hacerlo a usted hombre o mujer. Y ese es el problema a fondo con ese movimiento del lesbianismo y homosexualismo. Uno quiere rebelarse contra Dios y esa es la única área donde usted no tuvo una opción. Ahí está reflejada la soberanía total de Dios en determinar quién usted sería. Usted no tuvo nada que ver con eso, ni sus padres. Y la máxima rebelión es cuando un hombre o una mujer
se paran firme y dicen: yo no permitiré que Dios determine mi identidad. Yo no permitiré que Dios determine quién yo soy. Yo voy a permitir, yo voy a tomar la decisión, voy a permitir que mis pasiones, mis deseos y mi propio concepto de la vida determine quién soy yo. Es una rebelión contra Dios. Es un puño en la cara de Dios. Y ese es el problema a fondo. Ese es el problema a fondo con todo esto. Y debemos de predicar la palabra y enseñar lo que Dios ha dicho acerca de eso. Hay que amar al pecador, y Dios ama al pecador. Pero hay una gran diferencia entre el amor de Dios y la aprobación de Dios. Dios ama al pecador, pero Dios no aprueba del pecador. No aprueba de su vida, no aprueba de sus decisiones, si hay consecuencias por esas decisiones. Uno que cree de esa forma nunca dirá: oh Señor, en tu gran sabiduría y en tu gran conocimiento tú has determinado que yo sea varón. En tu gran sabiduría, en tu gran conocimiento tú has determinado que yo sea mujer. Es una rebeldía a fondo de algo que Dios determinó en su soberana y completa potestad. Es como lo hablaba la semana pasada, es igual que esa fecha que Dios ha determinado. Dios no nos consultó a nosotros. ¿Qué piensas? ¿Cuándo te gustaría morir? ¿Qué piensas? Él determinó esa fecha unilateralmente. Y ese día viene. Hechos capítulo 17, versículos 24 y 26 dicen: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombre como si necesitara algo, pues él es quien da a todos vida, aliento a todas cosas. Es Él, la vida depende de Él, su vida depende de Él. Cada día que usted se levanta, usted depende de Él. Versículo 26 dice: y de una sangre ha hecho a todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha preferido el orden de los tiempos y los límites de sus habitaciones. Santiago capítulo 3 versículo 9 dice: con ella bendecimos a Dios, hablando de nuestra lengua, al Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la imagen y semejanza de Dios. No importa de dónde es usted, no importa de qué nación, de qué pueblo, de qué linaje, usted es hecho en la imagen y semejanza de Dios, porque Él es el creador. Hay un Dios en el cielo que es el creador de todo lo que existe. Y antes de que usted muera, usted tiene que estar muy consciente de eso. De que quien le creó a usted no fueron sus padres. Fue Dios. Quien determinó que usted iba a venir a la vida no fue una decisión que tomaron sus padres. Fue Dios. Él es nuestro creador. La otra cosa que nos enseña la palabra del Señor acerca de Dios es que Él es el que determina. Como Él es el creador, Él es el que determina todo. Él es el que manda, Él es el jefe, Él es el dador de la ley y del orden. Él es el que estableció cómo las cosas van a funcionar. Dios tiene el derecho de determinar qué hacer con su creación porque Él la creó. Y Él determina qué, cómo, cuándo y con quién. Entonces cada decisión que nosotros tomemos en la vida, queridos hermanos, debemos de consultar a Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere para mí? ¿Qué decisión debo de tomar yo en cuanto a esto? Todo determina de Él, todo depende de Él. Él es el Dios que nos formó, Él es el Dios que nos diseñó y Él es el Dios que tiene el plan para nuestra vida.
Y cuando abrimos la Biblia, otra vez regresando a Génesis, uno al empezar a leer se da cuenta inmediatamente que Dios tiene un plan. Dios tiene un plan para el hombre. Descubrimos que Dios está ordenando las cosas y está trabajando las cosas. Yo no veo en mi Biblia que Dios hace y forma a Adán y luego le dice, bueno, Adán, ahora que ya te hice, necesitamos sentarnos para tener una plática, porque me gustaría ver qué piensas de la vida y qué te gustaría hacer en la vida. Quisiera ver tu opinión, qué carrera quisieras desempeñar en la vida. ¿Usted ve eso en la Biblia? Yo no veo eso. Entonces usted debe de hacer lo mismo. Usted debe decirle, Señor, ¿qué carrera debo desempeñar en la vida? ¿Qué cosa quieres que haga en la vida? ¿Qué carrera debo de estudiar en la universidad? Guíame, enséñame. No vemos ahí a Dios dialogando con Adán y diciendo, bueno, ahora ¿sabes qué? Veamos qué vas a hacer cada día, porque no, ¿qué te gustaría hacer? A ver, dime. Dios no le dice a Adán, oye Adán, mira, ¿no te has sentido solo de vez en cuando? Pues mira, yo tengo un proyectito aquí de creación y quisiera crear a alguien más, pero quiero ver qué opinas primero. Quisiera ver qué opinas. ¿No te gustaría tener a una compañera? ¿Qué piensas de si hago algo así? Nunca Dios hace eso. Porque Dios no nos tiene que consultar a nosotros para hacer nada. Y vivimos, queridos hermanos, hoy en día en un cristianismo donde aparentaría que eso es lo que se promueve y se cree. Tenemos nuestro plan, tenemos nuestra idea de vida, tenemos lo que queremos hacer y más bien le pedimos al Señor, ¿tú qué piensas, Dios, si yo hago esto? En vez de decirle, Señor, ¿qué piensas tú que yo haga? ¿Qué quieres tú que yo haga? Tomamos decisiones y queremos que Dios solo ponga su sello de aprobación, en vez de decirle, Señor, yo no tomaré ninguna decisión hasta no saber qué es lo que tú deseas, qué es lo que tú quieres. Algunos tienen un concepto muy equivocado. Usted existe para cumplir los deseos de Dios. Usted existe para cumplir la voluntad de Dios. Investigue cuál es esa voluntad de Dios. Conozca cuáles son los deseos de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere para usted? Investigue cuál es la razón por la cual Dios le hizo a usted nacer. ¿Cuál fue la razón por la cual Dios lo creó a usted en el vientre de su madre? Investigue eso y luego camine en pos de eso. Marche en pos de eso. Antes de tomar una decisión, dígale al Señor, Señor, ¿tú qué quieres que yo haga? En vez de tomar una decisión y luego decirle, Señor, bendice la decisión que tomé. Señor, bendice la decisión que tomé. Y hay gente así. Y le va mal y después no saben por qué. Pero es que yo le pedí al Señor que bendijera esta decisión. O yo le dije a Dios que me bendijera en este trabajo y no me bendice. ¿Por qué? A lo mejor no era el trabajo que Dios quería para ti. No toda puerta de trabajo, no toda oportunidad de trabajo es de Dios. ¿Aló? El hecho que le abran una puerta y una oportunidad de trabajo y que le van a pagar muy bien, eso no significa que es de Dios. Porque así como Dios premia y bendice y honra la fidelidad, y la Biblia dice Dios honra al que le honra, así como Dios hace eso, el enemigo también lo hace. El enemigo también va a premiar su desobediencia. El enemigo también va a premiar su deshonra a Dios, claro que sí. Y cuando ya lo ha hundido a usted suficiente en lo que usted cree que es una bendición y no lo es, el diablo va ahora sí quitarse la máscara y va a demostrarle la realidad de su situación, y es cuando uno pega un brinco. Y uno dice, pero es que yo creía que eso era de Dios.
De nada sirve que usted consiga un trabajo donde usted se convierte en un esclavo a ese trabajo, aunque le paguen bien, pero que usted no tenga tiempo ni para Dios ni para su familia. Eso no es Dios bendiciéndole con un buen trabajo. Dios no le va a bendecir con algo que va a perjudicar su propia relación con Dios y su relación con su familia. Jamás. Eso no es de Dios. Entonces debemos de siempre consultar, no tomar una decisión y después decir, ay Señor, bendice la decisión que tomé. Entonces antes de que yo muera, yo necesito saber, necesito creer que como Él es el creador y como Él me hizo a mí, mi vida depende total de Él. Cada decisión, no solo las decisiones de mayor envergadura, pero aún las decisiones cotidianas dependen de Él. La otra cosa que debo de saber, además de que Él es mi creador, además de que Él es el juez, el que determina todo, el jefe, Él también es el juez. Él también es el juez del universo. Hechos capítulo 17, versículo 31. Vaya conmigo. Mire lo que dice. Hechos 17, 31. Esto hablamos un poco la semana pasada. Hechos 17, 31 dice, por cuanto ha establecido, otra vez Dios ha establecido un día, y lo hizo de forma unilateral. Ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Dios va a juzgar, el Señor va a juzgar con justicia. No es como los jueces de la tierra. Los jueces de la tierra, algunos juzgan con justicia, otros juzgan con injusticia. Pero el Señor Jesús juzgará con justicia. No habrá injusticia. Cuando Él declare una sentencia sobre su vida, una sentencia de vida eterna en la presencia del Señor, será una sentencia justa. Y cuando Él declare una sentencia de castigo eterno en la destrucción eterna en el infierno, será un juicio justo. Él es el juez. Mi Dios es el juez. Entonces yo debo de entender que no solo me ha hecho Él, que no solo Él es el que determina mi vida, sino que Él determinará si yo viví esa vida conforme a ese plan que Él estableció. Ya ve qué seria se pone la cosa. Una cosa nos lleva a otra. Romanos 14:12 dice, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Usted dará cuenta de usted mismo. Usted va a responder por usted mismo. Yo voy a responder por mí mismo. Esta semana alguien me preguntó y me dijo, Pastor Natán, ese mensaje que usted habla de la muerte y que usted habló de eso, medio fuerte. Y yo le dije, sí, pero es la palabra del Señor, ¿sí o no? Ah, claro, dice. Y me dice, estos mensajes a veces no se escuchan en las iglesias. Y yo dije, bueno, no siempre hablo de un mensaje como este, aquí tampoco. Pero cuando el Espíritu del Señor me indica que comparta algo, que hable algo, usted sabe, yo le hablo claramente, queridos hermanos. Porque un día yo también voy a rendir cuentas sobre lo que yo le enseñé. Ahora, yo voy a rendir cuentas sobre mi propia vida y mis propias decisiones en mi vida. Pero yo tendré que rendir cuentas en si yo fui fiel a la palabra del Señor. ¿Y de qué me sirve a mí no ser fiel a la palabra del Señor para dar un mensaje suave y agradable que no es la totalidad de la palabra del Señor? Entonces, si usted fracasa, si usted falla en entrar a la eternidad con el Padre Celestial por una enseñanza equivocada o falsa que yo le di, eso Dios a mí me lo va a demandar. Entonces yo quiero estar claro que si usted opta
por no seguir el plan de Dios, si usted opta por tomar su propia decisión en apartarse del camino, la verdad y la vida que es Jesucristo, que no sea porque yo no le advertí. Porque ese día usted no va a tener cómo apelar. Cada uno tendrá que rendir cuentas sobre sí mismo. Entonces, lo que usted debe saber de Dios en su relación con Dios es de que Él es el creador, Él es el que determina las cosas y al final Él es el que lo va a juzgar a usted. Ahora, ¿qué debe de saber de usted mismo? ¿Qué debo de saber yo de mí mismo? ¿Qué debo de creer antes de morir? Bueno, primero yo debo de entender que soy un pecador que cayó, que pecó junto con mi primer padre, Adán. El pecado de Adán se convierte en mi pecado. Yo pequé, yo fracasé. Yo también me alejé del Señor cuando nuestro primer padre, Adán, pecó. Entonces yo no tengo que leer mucho en la Biblia, otra vez regresando a ese principio, para darme cuenta que hay una terrible tragedia en el capítulo 3 de Génesis. Que el hombre y la mujer se rebelan contra Dios. Yo no tengo que leer mucho en la Biblia para darme cuenta que ya hay un problema muy serio. Obviamente Dios tiene un propósito y tiene un plan para ese problema terrible que ocurrió. Pero yo tengo que identificarme con Adán. Yo tengo que reconocer que lo que Adán y Eva hicieron también es un pecado para mí. También es una maldición hacia mí. Vaya conmigo a Romanos capítulo 5, se lo voy a demostrar. Mire Romanos 5. Versículo 12. ¿Lo tiene? Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un solo hombre, refiriéndose a Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. El pecado entró por Adán y el pecado que entró por Adán ahora a nosotros también nos ha manchado, nos ha dañado, nos ha perjudicado. Entonces todos pecaron porque Adán pecó. Y usted dice, pero ¿eso qué tiene que ver? Él fue el que tomó la decisión, no yo. Sí, pero así como el pecado entró a través de él, ahora una herencia pecaminosa que hemos recibido todos nosotros es ese anhelo, ese deseo de pecar, de irnos en contra de Dios, de rebelarnos en contra de Dios. Y es por eso que el salmista David pudo decir allá en Salmo 51, versículo 5, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. No está hablando que su madre cometió un pecado cuando se concibió como bebé. Lo que está diciendo es que desde el primer día que el espíritu se une a mi alma y se empieza a formar ese cuerpo en el vientre de mi madre, desde ese momento yo ya soy pecador. Ya hay una naturaleza pecaminosa. Es lo que está diciendo David en el Salmo 51. Entonces, esto echa fuera toda teoría de que yo soy bueno. De que si hago más cosas buenas que malas, habrá una balanza celestial que determinará con que haga yo más bien que mal me salvo. Y yo lo escucho cuando hablo con gente. La gente dice, bueno, sí, tengo mis errores, pero no soy tan malo como aquel, dice. O sí, tengo mis problemas, pero yo tengo más virtud que lo malo.
Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿qué debo de saber yo de mí mismo antes de que muera? Es que yo soy un pecador. Yo no estoy bien con Dios. Y yo necesito estar bien con Él. Y obviamente la única forma que podemos hacer eso es a través de Cristo Jesús. También necesito saber que yo estoy espiritualmente impotente y que no puedo hacer nada por mí mismo para tener esa salvación. Como si la noticia no fuera suficientemente mala. Soy pecador. Y el juez me va a juzgar. Y no hay nada que yo pueda hacer en mi propia habilidad, mi propio esfuerzo, para tener la solución que tanto necesito. Vaya conmigo a Juan capítulo 8. Esta es la razón por qué. Mire Juan capítulo 8, versículo 34. Juan 8, 34. Y Jesús le respondió, este es Jesús hablando, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, ¿qué? Esclavo es del pecado. ¿Qué es un esclavo? Un esclavo es alguien que no tiene libertad. Un esclavo es alguien que no puede terminar por sí mismo. Un esclavo no puede tomar sus propias decisiones. Un esclavo está 100% sujeto a lo que su amo o a su dueño dice. Es el esclavo. Un esclavo no tiene derechos. Un esclavo, es decir, no tiene forma de decidir. Un esclavo solo ejecuta lo que se le ha pedido. Y nos dice la palabra del Señor, Jesús hablando, dice, el que peca, y todos pecamos porque somos esclavos al pecado. Quiere decir que el pecado es mi jefe. El pecado es quien determina cómo yo vivo mi vida. Por eso yo no puedo seguir como esclavo bajo el pecado. Pero no hay nada que yo pueda hacer en mi contexto pecaminoso. No hay nada que yo pueda hacer para lograr esta salvación porque soy esclavo. Necesito que alguien me libere de esa esclavitud. Y es por eso que ahí mismo el Señor dice, mire el versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Oh, la situación es tan terrible, pero hay libertad en Cristo. Es la verdad del Señor que me hace libre. Es su verdad. Esto también echa un balde de agua fría ese concepto de que yo me puedo superar si me propongo, de que yo puedo ganarme el cielo si me porto bien y si me propongo. No está en mí, no está en usted, porque nuestra naturaleza pecaminosa, somos esclavos al pecado, y necesitamos libertad. Necesitamos liberación. Mire, yo le animo a que usted se integre
a la vida de la iglesia. Intégrese a las cosas que la iglesia hace para su bien. Intégrese a los círculos de amistad para que usted esté escuchando la palabra del Señor. Sea fiel a asistir a la iglesia, no deje de congregarse. El dejar de congregarse es una evidencia de algo malo, de algo que está sucediendo malo en su vida. No deje de congregarse. Asista a las actividades de la iglesia, a la vida de la iglesia, a los retiros. Anótese y vaya a los retiros de la iglesia. Vaya a las actividades, a las conferencias, a los congresos que hace la iglesia. Sea parte los domingos en nuestras reuniones de adoración. Sea parte los miércoles en nuestras reuniones de adoración. Sea parte de las noches de empoderamiento. Sea parte de nuestras reuniones de jóvenes. Intégrese a la vida de la iglesia. Porque si usted permanece en el Señor y su palabra permanece en usted, no es que usted recibe un dosis hoy, no es como una inyección que usted recibe un dosis hoy y ya con eso le dura un par de meses. Es permanecer. El permanecer habla de constancia. Es ahora en la mañana, es a mediodía, es en la tarde, es en la noche, es mañana en la mañana. Es mañana a mediodía, es mañana en la tarde, es mañana en la noche, es permanecer, permanecer. Y hay tantas actividades, obviamente uno no puede estar en todo. Imposible poder estar en todo. Pero hay personas que únicamente su única inyección espiritual es una vez a la semana. Usted no puede vivir una vida productiva espiritual. Usted no puede tener esa libertad de la cual el Señor está hablando con solo tener una reunión a la semana, donde una vez a la semana usted se conecta con Dios. Y no hay ningún amén, pero esa es la verdad. Usted tiene que cultivar una actitud diaria de estar en el Señor. Claro, no siempre estamos aquí en la iglesia, pero diariamente usted tiene que tener un tiempo con el Señor. Usted tiene que estar en diálogo constante con el Señor. Por eso dice la Biblia, orar sin cesar. Ora sin parar de orar. Ora sin determinar, sin detenerte en tu oración. ¿Y qué es la oración? Es diálogo con Dios. Entonces usted va en camino al trabajo, va orando. Usted está en el trabajo, está orando. Usted está almorzando, está orando. Un diálogo constante, el corazón abierto constante para estar escuchando al Señor. Eso es lo que significa el permanecer, permanecer en oración, permanecer en mi verdad, dice Jesús. ¿Cómo voy a permanecer en su verdad si no escucho? Necesito escuchar. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Yo tengo que leer la palabra, tengo que escuchar la palabra para permanecer en la palabra. Otra vez, no permita que alguien la suavice su conciencia diciendo, con que vayas una vez a la semana a la iglesia estás bien. Tampoco estoy diciendo que si solo una vez a la semana usted viene, usted está mal. No estoy diciendo eso. Pero si usted solo se congrega una vez a la semana y solo una vez a la semana usted abre la Biblia, una vez a la semana usted escucha la palabra del Señor, usted está en un terreno muy peligroso. Porque el enemigo vendrá, el enemigo le va a engañar, y como uno no permanece en su palabra, uno empieza a creer una media verdad. Es lo que el diablo hizo con Adán y Eva. El diablo nos habla medias verdades y una media verdad es una mentira. ¿Aló? No hay tal cosa que mentiritas blancas. Una media verdad es una mentira. Porque no es verdad. ¿Se acuerda? La serpiente viene y le dice a Eva, Dios le dijo a Adán y Eva, puedes comer de todo aquí en el jardín, con excepción de un
solo árbol. Del árbol de vida no comas. Come de todo lo que quieras, es tuyo, pero ese árbol no lo toques. Un solo árbol. ¿Y qué dijo la serpiente cuando habló con Eva? ¿Se acuerda? Usted lo puede leer después, se lo dejo de tarea. La serpiente le dice: ¿a poco dijo Dios que no podías comer de los árboles del huerto? ¿A poco dijo que no podías comer de los árboles del huerto? No, no dijo Dios eso. Ya ve cómo el diablo es astuto. Dios nunca dijo no puedes comer de los árboles. Dijo no puedes comer de este. Y Satanás dice: ¿a poco te dijo que de todos estos no puedes comer? Claro que puedes. Mira, aquí está uno, come de este. Y si yo no permanezco en él, como soy esclavo al pecado, entonces voy a pecar. No tenemos tiempo para leerlo, usted lo puede leer después, pero en Romanos, no lo busque ahorita, pero en Romanos capítulo 7, el apóstol Pablo, y este es Pablo, el apóstol Pablo diciendo: lo que quiero hacer no hago, y lo que no quiero hacer eso hago. Usted lo puede leer. Y ese es Pablo. Ese ni siquiera es el pastor Natán, ese es Pablo. Lo que quiero hacer no hago, y lo que no quiero hacer eso hago. Y luego dice: y por más que no quiero hacer lo bueno, o por lo más que quiero hacer lo bueno, no lo hago, y por menos que quiero hacer lo malo, lo sigo haciendo. Y él dice: porque es que estoy vendido como esclavo al pecado. Y ese es Pablo. Entonces no crea que porque usted dice: Señor, te entrego mi vida, ¡pum!, ya no soy esclavo, ya estoy libre, ya. No, usted sigue siendo esclavo. Y usted diariamente tiene que permanecer en él para ser libre. Si Pablo, semejante hombre de fe, semejante apóstol llamado personalmente por Jesús mismo en el camino a Damasco, dice: estoy como esclavo vendido al pecado, ¿qué de nosotros? Esa es nuestra verdad. Entonces yo debo de reconocer, antes de morir yo tengo que saber: Señor, yo pequé junto con Adán, y como estoy vendido al pecado, si yo dejo que corra mi vida en el orden natural, lo que voy a hacer es pecar. Entonces yo tengo que luchar contra eso. Yo tengo que luchar con el quererme quedar en cama un domingo en la mañana y no venir a la iglesia. Yo tengo que luchar contra el desánimo de a lo mejor tener que lidiar con el tráfico un miércoles en la noche para venir a la iglesia. Yo tengo que luchar con a veces incomodarme a mí para que mis hijos conozcan del Señor. Me gustó ayer vine a la reunión de jóvenes todos los sábados de 5 a 7, aquí tenemos la reunión de jóvenes. Entonces vine para la parte final de la reunión de jóvenes y me estaciono allá, y allá hay un poco de padres allá en el estacionamiento, ahí hablando, y todos esperando que se termine la reunión para que salgan sus hijos. No es que no tienen otra cosa que hacer, no es que no tienen otros compromisos que hacer en vez de estar parados ahí en un estacionamiento esperando que salgan sus hijos. Pero ese tiempo ellos están invirtiendo en la vida eterna de sus hijos, porque saben esta realidad. Pero hay padres que dicen: no, hombre, es que quedarme y esperarte hasta que no, hombre, ¿para qué voy a esperarte? Es que usted no conoce esta verdad. Y usted tiene que luchar contra esto constantemente. Mire, yo sé, hermanos, yo sé que esto no es atractivo. Yo sé que esto no llena los megas templos de hoy en día, donde la gente solo llega porque le gusta escuchar algo agradable. Esta es la verdad, esta es la realidad. Este es mi contexto de vida, este es su contexto de vida, el contexto de vida de cada ser humano.
Por eso dice Romanos 5:6, Cristo cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Romanos 8:7 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. ¿Usted quiere saber en su naturaleza cómo es usted? Usted es una enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y luego vaya conmigo a Juan 6:44. Quiero enseñarle Juan 6:44. Juan capítulo 6, versículo 44. ¿Lo tiene? Dice, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo atrae. Ya ve cómo no hay nada que usted pueda hacer sin Dios. ¿Qué otra cosa debo de conocer? Y vamos avanzando rápidamente porque el tiempo se nos va. ¿Qué otra cosa debo de conocer y creer antes de que ese día de mi muerte llegue? Yo debo de conocer y creer lo que Dios ha revelado para esa operación de rescate que Dios ha hecho para el ser humano. Dios armó un plan para rescatar al ser humano. Y yo debo de conocer cómo funciona ese plan. Porque como yo no determino las cosas, como Él las determina, entonces ¿cómo lo diseñó Él ese plan para yo poder tener ese rescate que necesito? Y otra vez, usted no tiene que leer mucho en la Biblia para darse cuenta que hay un plan. En Génesis capítulo 3, versículo 15, cuando el hombre y la mujer pecan y se apartan del Señor, mire lo que el Señor declara. Génesis capítulo 3, versículo 15. Aquí está la primera vez que Dios habla de ese plan de salvación a través de su Hijo, Jesucristo. Génesis 3:15, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el talón. La simiente de la mujer te va a herir en la cabeza, le dice el Señor a la serpiente, a Satanás. Desde allí está profetizada la venida de Jesús y el gran plan de salvación de Jesús. Mateo capítulo 1, versículo 21 dice, dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Juan capítulo 14, versículo 6, dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Hechos capítulo 4, versículo 12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. El plan de Dios, el plan de rescate de Dios, tiene nombre y apellido. Es una persona única y singular. Se llama Jesús. Es Jesús.
Jesús es la respuesta, queridos hermanos. Y no solo es en el personaje de Jesús, pero también es en la obra singular que Él hizo.